Muy buenas tardes, los saludamos desde el ex Congreso Nacional para un nuevo programa de Convención Constitucional. Queda muy poco para que termine este proceso constituyente y ya se están tomando definiciones. El fin de semana vimos cómo Chile Vamos ya tomó una postura en relación a este plebiscito, zanjando ya que va a votar por el rechazo. Y también vimos los resultados de la encuesta CADEM del domingo, en donde se mostró una mayor aprobación al rol del presidente de la República, pero también una disminución de esta brecha entre el apruebo y también el rechazo en relación a la convención. ¿Qué tanto influirá este aumento de la aprobación presidencial en este plebiscito de salida? Lo vemos en la siguiente nota de Silvia Córdoba. Salió el borrador de la nueva Constitución. Pese a no partir la campaña legal por el plebiscito de salida, esta ya se desató. Soy Carlos Siri, dueño de La Fuente. La Constitución tiene que garantizar la paz, eso no está ahí. Y hagan un último esfuerzo para mejorar, para corregir. Los partidos políticos y la sociedad civil ocupan cada espacio, viaje, red social para dar su opinión sobre la futura Constitución. Por los cambios que queremos, apruebo de salida. ¿Y si empezamos de nuevo? Sin rabia, sin miedo, escribamos el futuro. No apruebo. Si este fin de semana Chile Vamos anunció su trabajo por el rechazo, el oficialismo hizo lo propio. Apruebo, Dignidad y el Socialismo Democrático debutó con su mesa de coordinación por el apruebo. Estamos abiertos a la posibilidad de trabajar con otras fuerzas políticas. Yo creo que en la democracia cristiana hay una discusión. ¿Partido de la gente? Bueno, podríamos conversar. Conversaremos a partir de ciertos énfasis, pero no les quepa ninguna duda que los partidos que componen las dos coaliciones de apoyo al gobierno del presidente Boric estamos por el apruebo de la nueva Constitución. A horas de finalizar el plazo de indicaciones de las normas transitorias, medidas como el fin al Senado o el quórum para reformar el texto aún los separa. No descartan realizar dos comandos o dos franjas televisivas. Uno siempre tiene que estar abierto a reformar. El diálogo político es algo que se da constantemente, nada está escrito en piedra. Que en Chile no hay plan B. Si hay partidos que no se matriculan con el apruebo y son del oficialismo, van a llegar tarde y la ciudadanía al final les va a pasar la cuenta por eso. Algo sí concluyen, si le va bien al gobierno, le va bien a la convención. Este domingo lo ratificó la encuesta Plaza Pública CADEM. Luego de semanas de mala racha, el presidente Gabriel Boric aumentó 8 puntos en su aprobación y de la mano también subió el apruebo a la futura Carta Magna. Refuerza la certidumbre, la esperanza, la posibilidad de que avanzamos realmente en los cambios comprometidos. Es evidente que la figura de Gabriel Boric está vinculada al proceso constituyente. Él fue, creo yo, la persona decisiva para que pudiera haber un proceso como el que estamos haciendo ahora. El resultado del 4 de septiembre va a ser un resultado estrecho, ya sea para un lado o para el otro. Pero todavía el apruebo no logra superar al rechazo. Esto preocupa al gobierno que, pese a su rol garante en el plebiscito, advierte las consecuencias de no concretarse la nueva Constitución. No puede ser que el gobierno hoy día, por un tema que además está dictaminado por Contraloría, esté poniendo una u otra opción sobre la mesa. Lo que está haciendo el ministro Jackson es incidiendo justamente en el voto de los chilenos. El programa de gobierno, su profundidad, depende también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre. Sin perjuicio de eso, nosotros vamos a seguir trabajando al día siguiente. Las encuestas, una foto del momento en la que aún estos partidos tienen el espacio para mover la balanza. La ciudadanía tendrá la palabra final, aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Una persona ayer me dijo que habían 300. Mientras tanto, sigue el trabajo acá en el ex Congreso Nacional. La convención, le queda menos de un mes para que termine este proceso, pero sigue trabajando la Comisión de Armonización y también la Comisión de Normas Transitorias. Y pusimos toda nuestra atención ayer en la Comisión de Normas Transitorias. Se juntaron en una reunión privada los colectivos de izquierda en el Palacio Pereira, porque tenían plazo inicialmente esta noche hasta las 23:59 para ingresar indicaciones a los artículos que la semana pasada habían sido rechazados en el Pleno, en este primer Pleno de Normas Transitorias. Fueron intensas las negociaciones, estuvieron prácticamente todo el día, no salieron mucho de este salón en el que estaban, en esta sala, y realmente fue bastante intenso porque incluso tuvieron que pedir un aumento de plazo para ingresar las indicaciones hasta esta mañana, hasta las 8:30 de la mañana. ¿Cuáles fueron algunos de los temas que van a presentar como indicaciones? El tema del Senado. Se mantiene el hecho de que los senadores dejen su cargo en 2026, que es algo que se había rechazado la semana pasada, y también en relación al quórum,
Recordemos que la semana pasada se había rechazado el hecho de que el actual Senado tuviera un quórum de 2/3 para reformar eventualmente la nueva Constitución. Ahora se propone en esta indicación que sea un quórum de 4/7, es decir, se disminuye, pero que para ciertos temas, por ejemplo, relacionados al medio ambiente, sea por 2/3 y si no, por un referéndum. Así que vamos a ver cómo avanza eso. Mañana, día miércoles, se van a votar estas indicaciones en la comisión y el 14 de junio debería ser este segundo pleno de normas transitorias y también el último. Yo no pondría el debate sobre una norma en particular, el calendario es integral, tiene que ver también con la habilitación a los parlamentarios en ejercicio para poder postularse a instituciones nuevas. Yo no les restringiría esa posibilidad, pero es parte de la discusión. Que creemos que ya, teniendo consenso con el artículo de recepción del derecho, con otras materias que son relevantes, cierto no debiera haber problema por poder aprobar estas normas relativas al calendario electoral, porque efectivamente ya es algo que ha sido ampliamente conversado dentro de esta mesa de trabajo. El régimen de transición sería que durante los años que median entre la promulgación de la Constitución y la próxima elección parlamentaria seguiría existiendo una institución que ya no está en la nueva Constitución, que sería el Senado. Ese sería, a mi juicio, el plan adecuado de transición. A la vuelta de comerciales vamos a conversar con una integrante de esta Comisión de Normas Transitorias, Yoconda Navarrete. Ella es del sector de Vamos por Chile, sector que en esta ocasión no ingresó indicaciones. ¿Por qué? Bueno, se lo contamos a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial y vamos a profundizar sobre este tema de las normas transitorias con la convencional integrante de la comisión, Yoconda Navarrete. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natacha. Gracias por la invitación. Aquí, trabajando. Sí, a contrarreloj. Además, falta muy poquito para que termine este proceso. Así es, falta muy poco. Ya estamos, yo diría, en la recta final en todo lo que tiene que ver con este trabajo que la ciudadanía le encomendó a la Convención Constitucional. Y estamos en temas que son muy importantes para poder cerrar este proceso. Bueno, ayer hasta tarde estuvieron los diferentes colectivos de la centroizquierda y de la izquierda también reunidos en el Palacio Pereira para ingresar ciertas indicaciones a lo que se había rechazado la semana pasada, ¿cierto?, en el primer pleno de las normas transitorias. Sin embargo, ustedes no estaban. Primero que todo, saber por qué ustedes no están integrados finalmente en estas conversaciones de las indicaciones con los diferentes colectivos. A ver, nosotros, Natacha, sí hemos trabajado indicaciones, pero al interior de nuestro colectivo, es decir, de los 37 y después de estos colectivos que ustedes conocen que son más pequeños, y presentamos indicaciones. Esto consta desde que se inició el proceso de trabajo en la Comisión de Normas Transitorias. Fueron muchas las indicaciones que se presentaron, casi todas aparecían con el nombre Cantuaria porque se toma el nombre de uno de los convencionales que la suscribe, todas rechazadas. Y en el Pleno también hubieron indicaciones nuestras que se presentaron y fueron rechazadas. Pero en esta ocasión, como hemos visto en otras ocasiones, la derecha no participa en conjunto para la creación de indicaciones, ¿cierto? ¿Por qué eso no sucede? No, sí se trabaja en conjunto, lo que pasa es que quizás de ayer, por ejemplo, en Palacio Pereira. No nos reunimos como los otros colectivos, sino que trabajamos todo vía virtual. Tenemos reuniones por Zoom, donde acordamos, trabajamos en forma conjunta con los asesores también de los distintos colectivos que forman nuestro bloque, y ahí vamos llegando a consenso hasta que depuramos qué es lo que presentamos y qué no, cuando necesitamos apoyarnos con las firmas. No, claro, entiendo que ustedes ingresaron sus propias indicaciones y era la idea, ¿no? Y tuvieron ciertas conversaciones, pero finalmente mi pregunta es que ayer en el Palacio Pereira no estaban presentes, ¿no? No estaban presentes y tampoco suscribieron a las indicaciones en conjunto que hizo, por ejemplo, el Partido Comunista, Frente Amplio y los colectivos independientes. No, porque hasta al menos donde yo sé, nunca hemos sido invitados a trabajar con ellos indicaciones. Y si tú te fijas también, cuando uno conoce las indicaciones, hay algunas que pueden ser cercanas y hay otras que son bastante distantes en términos de visiones o posiciones de lo que se quiere indicar. Bueno, ayer se iba a terminar el plazo hasta las 23:59. Eso se extendió hasta las 8:30 de la mañana. Sí. Hay un documento de indicaciones que vamos a revisar, pero la derecha finalmente no ingresa indicaciones, ¿cierto? Por falta de firmas. ¿Qué pasó ahí? Sí, como
coalición de centro derecha, la verdad es que nosotros elaboramos como colectivo también indicaciones, pero ustedes saben, durante todo este tiempo hemos sido testigos de múltiples modificaciones en los reglamentos para la cantidad de firmas que se requieren para poder ingresar indicaciones, y lamentablemente somos un grupo que estamos en desventaja numérica y que cuando nos subdividimos en colectivos aún somos menos y necesitamos de muchas otras firmas para poder cumplir con el requisito que se pide para que sean factibles de ingresar. Y eso lamentablemente no lo logramos conseguir, así es que bueno, a seguir trabajando. Habíamos hecho el intento, pero eso no quita que igual tengamos toda la disposición para trabajar lo que llegue al pleno de la próxima semana y lo que veamos mañana también en las comisiones. Claro, porque mañana, día miércoles, se votan precisamente en la Comisión de Normas Transitorias. ¿Faltaron las firmas de la UDI? Sí, no, al final no logramos tenerla. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó ahí finalmente que no se pudieron lograr las firmas o el apoyo de ese sector? La verdad es que hubo primero alguna suerte de descoordinación y luego no sabría. Yo creo que podríamos preguntarle a ellos específicamente qué fue lo que pasó. No podría yo responder por ellos tampoco. Solo decir que lamentablemente no llegamos, aunque sabemos que muchas veces nuestras indicaciones no son recibidas ni tienen una acogida favorable. Eso no quita que el trabajo lo hiciéramos igual. ¿Qué planteaban ustedes en sus indicaciones? Hay temas que han sido uno de los más relevantes de las últimas semanas, por ejemplo, el tema del Senado o esta eventual transición a la Cámara de las Regiones, pero también el quórum, ¿no?, del Congreso actual para hacer ciertas reformas si se llega a aprobar esta nueva Constitución. ¿Esos temas estaban en las indicaciones que ustedes proponían? Sí, habían algunas del sistema político, de la parte legislativa también. También se colocaba una indicación que tenía que ver con los periodos de reelección de los alcaldes, que no estaba considerado, no se había visto hasta la hora, y los alcaldes también se ven afectados por esta forma como quedó redactada la norma permanente en la nueva Constitución. Por lo tanto, eran temas que buscaban salvar ese tipo de situaciones, y también se veía justamente lo que tiene que ver con los periodos del Congreso, de que unos terminan y la idea es que los otros pudieran seguir o que no se termine. En realidad la idea es, si se valida, por ejemplo, el que el presidente mantenga su periodo completo, ¿por qué a otro grupo de personas, digamos en este caso los senadores que también fueron elegidos, igual democráticamente se les corte el periodo? Es decir, ustedes planteaban en el fondo respetar a los senadores recientemente electos sí, y tener una especie de transición con los representantes regionales y con los senadores recientemente electos. Exacto. Esa era la forma como estaba la indicación que habíamos presentado. Una transición finalmente. Sí, en transición. Esa transición, se han escuchado varias opiniones en los últimos meses sobre este tema, que quizás genere cierta, no ingobernabilidad, pero cierta inestabilidad al tener dos funcionarios con dos órganos separados, pero trabajando a la par. ¿Cómo sería o cómo ustedes pensaban o piensan que podría ser eso? ¿Tú te refieres a lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados o solo la Cámara de las Regiones? No, con los senadores, es decir, con los senadores y con los representantes regionales de la Cámara de las Regiones. Claro, lo que pasa es que es difícil y en todos va a haber un trastorno, porque si tú te fijas, incluso en otro tipo de elecciones populares se van a cortar los periodos, como es el caso de los alcaldes, como es el caso de los consejeros regionales, ¿no es cierto?, recién electos el año que asumieron este año. También se les acorta el periodo. Entonces, obviamente, una transición de un modelo político que cambia completamente, no tan solo de nombre, sino que de funcionamiento, de atribuciones, y en un periodo que entra en vigencia que no se condice con un periodo eleccionario, obviamente va a trastocar los periodos, y la idea es que también nosotros respetemos, y esto tiene que ver más allá de las personas con la democracia. Recordemos que las elecciones pasadas de senadores fueron hechas en un proceso donde no se sabía si iba a haber o no una nueva constitución y qué iba a decir esa nueva constitución. Por lo tanto, las personas confiaron, eligieron a quienes ellos les parecieron sus mejores representantes, en este caso para el Senado, que son los que tienen el periodo más largo y que provocan esta disyuntiva en la que estamos, y creemos que no es justo que a raíz de la visión de un grupo determinado de personas se les coarte la posibilidad de que sus representantes sigan realizando esa labor para la cual fueron elegidos. Obviamente hay un trastoque
porque tendrías un grupo que viene de antes, más los que se integran. Pero esto, como es progresivo, y además esta Constitución cambia tantas cosas, que este tipo de problemas, Natacha, no solo se va a dar en el sistema del Congreso, sino que se va a dar en muchas otras instituciones que van a cambiar drásticamente su funcionamiento. Y lo que tenemos que ver, y justamente esa es la importancia de las normas transitorias, es que esto se vaya dando de manera gradual, que no provoque vacío y no provoque trastornos en el andar de nuestra sociedad, de nuestro país, en términos políticos, jurídicos e institucionales. En el pleno de la semana pasada, el día jueves, si no me equivoco, fue el pleno, ¿cierto? Sí, el primer pleno de las normas transitorias, gran parte de los convencionales de Vamos por Chile no votaron, por diferentes razones. En la comisión, es decir, mañana, día miércoles, ¿van a votar las normas transitorias? La verdad es que yo puedo responder por mí. Yo también hubieron normas que no voté el día jueves, pero no voté todas aquellas que desde el análisis que nosotros hicimos y que se manifestó desde la semana anterior, cuando se votó en comisión jueves y viernes, son normas que consideramos que no corresponden a transitorias por las razones que ya sabemos. O eran inadmisibles o son normas que fueron rechazadas en el Pleno y estaban tratando de pasarse por transitoria. Creemos que eso es saltarse la fila de alguna forma. Por otro lado, otras normas que no tenían relación con o no tienen correlato con normas permanentes. Pero el día de mañana, al menos personalmente, vamos a estar disponibles para poder evaluar aquellas que efectivamente desde nuestra perspectiva corresponden a normas transitorias y fueron desde el inicio admisibles. ¿Y están dispuestos a aprobar o dar su apoyo a ciertas indicaciones que ya están en este documento liberado? O sea, si hay indicaciones que efectivamente favorecen el proceso de una posible instalación de esta Constitución, en el caso que fuese aprobada en septiembre, que son de sentido común, lógicas y lícitas, obviamente deberían de tener nuestro apoyo. Pero concretamente, por ejemplo, en este documento que está suscrito por los colectivos de izquierda, que se quedaron ayer en el Palacio Pereira, ellos mencionan, por ejemplo, e insisten en la idea de que los senadores dejen su cargo el año 2026. Eso me imagino que va en la línea contraria a lo que ustedes estaban planteando en su propia indicación, claro, ¿no? Claro. ¿No estarían dispuestos a aprobar finalmente esta indicación? La verdad es que yo voy a hablar a título personal, porque no lo hemos conversado todavía. Nosotros no nos ha llegado el sistematizado de todas las indicaciones que tiene que llegar por parte de la Secretaría, ¿no es cierto?, o de la coordinación de la comisión, para poder ver cuál va a ser en el contexto nuestro análisis y cuál va a ser la posición que vamos a tomar. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen, no por mañana, porque entiendo que no lo han conversado, pero con el tema del quórum? Es decir, se han escuchado diferentes escenarios de cuál debería ser el rol actual del Congreso si es que se llega a aprobar esta nueva Constitución. Algunos, y lo vimos el jueves pasado, buscaban de que la norma transitoria dijera que fuese por reformas constitucionales con un quórum de 2/3, y otras personas dicen que eso es demasiado alto, que tienen que bajar a 4/7, 3/5. ¿Su postura cuál es en relación a este tema? Mi postura es que debería ser más flexible, porque me parece contradictorio, considerando que toda la vida, desde que tengo noción, se ha criticado que justamente la actual Constitución, que se quiere cambiar, uno de los peores problemas que tenía para impedir grandes reformas en política pública que le hacen sentido a la ciudadanía, era porque tenía esta especie de cerrojo que le llamaban de los 2/3. Entonces, si ese mismo sector que tanto criticó este cerrojo de los 2/3 hoy día lo coloca como garantía para que no se pueda modificar lo que supuestamente pudiera ser una nueva Constitución, sin reconocer que efectivamente va a tener falencias, me parece contradictorio y poco democrático. 4/7, 3/5, ¿cuál es más o menos su idea ahí? Yo creo que... bueno, yo no soy abogado, pero creo que debería darse aquello que sea lo más democrático y representativo, pero que además de estabilidad. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ver que sea posible las modificaciones, que sea posible llegar a consenso, pero que esas modificaciones también estén en la línea de darle estabilidad y tranquilidad democrática a nuestro país. Bueno, precisamente una indicación que se presentó ahora en la Comisión de Normas Transitorias dice que se va a bajar este quórum de 2/3, que era lo que veíamos la semana pasada, a 4/7, pero que en relación a temas
Por ejemplo, a los capítulos de naturaleza y medio ambiente y de disposiciones transitorias van a ser sometidos a un referéndum ratificatorio de reforma constitucional si es que no se logran los 2/3. Es decir, tenemos un escenario con 4/7, pero también tenemos un escenario eventualmente con los 2/3 o referéndum. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, la verdad es que deberíamos para no complicar, deberíamos de tener quizás sistemas que sean como similares para todo. Habría que ver cuál es la justificación cuando se presente esa indicación, porque acá obviamente quienes la generan tienen la posibilidad de explicar en qué se basa la fundamentación. Yo creo que eso es básico como para poder tener una opinión más fundada, cuál es la razón por qué para un tipo de normas van a proponer un tipo de quórum y para otro tipo de norma o de categorías de norma se explicita otro y además se colocan otro tipo de alternativa. Recordemos sí que en la mayoría de las acciones a futuro se incorporó el proceso de participación popular bastante activo y en los temas medioambientales también cruza la mayoría de las normas en la Constitución y del actuar de las instituciones. Por lo tanto, por ahí debe ir la posibilidad de estar aquí planteando un referéndum. ¿Cómo ha visto, ahora ya alejándonos un poco del tema de las indicaciones de ayer, pero cómo ha visto el trabajo en general de la Comisión de Normas Transitorias? A ver, yo creo que ha sido un trabajo complejo, considerando que llegó un documento muy extenso desde las comisiones temáticas, porque de ahí nace el trabajo de la Comisión de Normas Transitorias, un documento que sabemos que traía 302 normas, ¿no es cierto?, transitorias, que muchas incluso repetían normas permanentes, otras que no tenían lugar, por lo tanto, y que lamentablemente la coordinación no tuvo la capacidad o las competencias supuestamente para poder haber depurado y haber eliminado todo aquello que desde nuestra perspectiva era inadmisible, y eso quizás habría facilitado el trabajo y habríamos tenido un mayor diálogo, porque finalmente en la Comisión de Normas Transitorias se dio lo mismo que en muchas otras comisiones temáticas, en que simplemente cada colectivo hizo llegar su documento y se votaba a la hora de la comisión, pero sin derecho a poder tener un diálogo que permitiera entender o justificar el porqué de la norma que se estaba colocando en votación. Entonces eso también hace que no haya mucha, digamos, poder ir más allá o conocer más allá lo que inspira la norma que ahí estaba contenida. ¿Y cómo se siente en relación al proceso en general y a este borrador de nueva Constitución? Que si bien puede reducir los artículos, quizás, ya está casi, ¿no?, al 100% más o menos los temas delineados. Sí, o sea, los 499 se supone que deberían ser los 499 artículos más los transitorios. Hasta donde nosotros tenemos entendido, esto no debería cambiar. ¿No debería incluso bajar? No debería bajar, a no ser que hubieran dos artículos que sean exactamente igual en esencia, y no sé aún así si Armonización tiene las competencias para poder modificar, que es algo que la mesa, entiendo, está evaluando. Ahora, el borrador del texto, ¿qué le parece? La verdad es que me parece un texto redundante, un texto donde hay un sinnúmero de artículos que efectivamente hablan mucho pero no dicen nada de fondo. Se repite mucha palabra, se repite como hay artículos que tienen buenas intenciones pero no tienen nada de fondo, hay otros que crean institucionalidad pero que no tienen ningún sustento detrás financiero, jurídico, de factibilidad, de efectivamente poder llevarlo a cabo. Ha sido un texto que desde mi perspectiva no es de mi gusto. Un texto en el que yo lamento que no quedaron propuestas normativas que nosotros hicimos como sector y que yo misma como convencional hice, o si se tomó la idea pero fue completamente transformada. Por tanto, creo que es un texto que queda al debe, que incursionó en cambiar todo, y que no era lo que los chilenos nos pedían. O sea, yo tengo un distrito que corresponde a una región completa, lo recorrí completo, y ahí en este borrador de Constitución hay temas que jamás estuvieron en los temas que la ciudadanía pedía. ¿Por ejemplo?
por ejemplo, los sistemas de justicia. Lo que la gente pedía en justicia era que en los procesos, que la justicia resolviera más rápido, que no pasaran años esperando, no que hubieran 10 sistemas, 11 sistemas de justicia, uno para los indígenas, otro para los chilenos comunes y corrientes, no sé, entonces eso no estaba. La gente pedía mejoras en calidad de educación. Hoy día lo que tenemos es la propuesta de un sistema estatal de educación único, casi doctrinario, sin posibilidad de elegir. Entonces, donde hoy día tenemos más del 50% de apoderados, yo tengo hijos en colegio que están en los colegios particulares subvencionados porque la calidad de la educación, los horarios se cumplen mucho mejor en esos colegios que en los municipales. En los municipales también hay buenos, pero hay otros que dejan mucho que desear. Entonces, quitarnos esa libertad, pero yo creo que no es lo que la queríamos. Coordinación de Derechos Fundamentales dijo que no se van a eliminar los colegios subvencionados particulares. Pero ellos muchas veces manifestaron que no les van a dar el financiamiento. No quieren financiar ningún tipo de colegio que no sea estatal. Ahora, ¿también van a poder existir colegios particulares? Sí, perfecto. Pero ese colegio particular tiene que desarrollar el mismo modelo educativo que te imparte el sistema estatal. Por lo tanto, tú vas a ir a un colegio particular solo a pagar infraestructura, a tener un curso a lo mejor con menos alumnos, con mejor infraestructura de salas, de baños, pero el modelo educativo tiene que ser exactamente el mismo que te entrega el Estado. Entonces no hay libertad. El 4 de septiembre, ¿usted va a aprobar o rechazar? Se lo pregunto porque el fin de semana Chile Vamos ya zanjó una postura. La verdad es que con el texto que tenemos, considerando la experiencia de vida que yo he vivido, cómo he visto desarrollarse las políticas públicas, yo venía con esperanzas a esta convención de contribuir a realizar esos cambios necesarios en las materias urgentes, pero no a refundar mi país. Por lo tanto, yo no voy a aprobar. Y para terminar, Yoconda, conversando con diferentes convencionales durante los últimos meses de su sector, ellos decían que iban a esperar hasta el 5 de junio para expresar su postura en relación al plebiscito de salida. ¿Por qué cree que eso se ha adelantado? No lo sabría decir. Yo creo que los partidos necesitaban también tener una visión de lo que decían las regiones. Los consejos generales que se celebraron el fin de semana obedece a un trabajo que venían haciendo desde las regiones, donde también los propios militantes, a raíz de ver todo lo que estaba pasando y que quedaba tan poco tiempo, necesitaban que se conociera la postura que ellos tenían y lo que ellos querían, y de acuerdo a lo que conocimos, los votos que se entregaron fueron mayoritarios. Entonces, creo que fue el momento adecuado. Obviamente nosotros vamos a seguir trabajando con el compromiso de que Chile necesita una nueva constitución. Quizás no es esta por la forma como se ha hecho, pero sí se necesitan cambios. O sea, estos cambios se vienen proponiendo desde hace mucho tiempo. ¿Con una nueva convención? No sé si una nueva convención, si un trabajo de consenso, si una comisión. Yo creo que acá es también el gobierno de turno quien tiene que ponerse en los escenarios. Cuando uno es autoridad, uno tiene que barajar distintos escenarios porque nada está escrito, nada está dicho, sobre todo cuando depende de la voluntad popular, no de la voluntad solo de uno. Y aquí el llamado es justamente no a cerrarse en una posición, porque finalmente tenemos que ser respetuosos de la visión que tiene la ciudadanía. Y la ciudadanía completa aún no se ha manifestado. Las encuestas indican una u otra cosa, pero la mayoría de las encuestas indican un porcentaje muy importante de personas que aún no se han decidido. Y esas son las que van a definir en el fondo cuál va a ser el resultado. Con voto obligatorio, además. Exacto, con un voto obligatorio. Por tanto, yo creo que acá es el gobierno el que está llamado a presentar alternativas de cómo se va a seguir en adelante en caso de que gane una u otra de las alternativas que hay el 4 de septiembre. Bien, queda muy poco para eso. Sí, muy poquito. Bien, Yoconda Navarrete, muchísimas gracias por su tiempo y estar acá en Convención Constitucional. Muchas gracias, Natacha, también. Y también nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a partir de las 15:30 por las pantallas de Mega Plus. Que estén muy bien. Chau, chau.